Flores Negras a Gustavo Cerati con Crimen. Muy bien, y la palabra crimen está muy relacionada con el escritor que nos visita hoy. Varias novelas incluyen la palabra crimen o su plural, crímenes, y tiene un libro nuevo, flamante. Es un libro, yo diría eso que se llama libro arte, se llama Un gato muerto, acaba de salir por la editorial Minotauro, está ilustrado, es un libro bárbaro, se devora, tiene que ver con el terror, con el misterio, con la muerte, y el escritor que nos visita tiene que ver básicamente con la buena literatura desde hace mucho tiempo. Es Guillermo Martínez. Un aplauso para él. En esta mesa hay dos bahienses, sí, y es una multitud. Está bien, es para equilibrar. Está muy bien. Bueno, ¿cómo te va, Guillermo? ¿Cómo están? Encantado de estar con ustedes. Bueno, yo decía, recién hablábamos fuera de aire, decía, bueno, venís por este libro, Un gato muerto, que es una historia pequeña, si se quiere, dentro del género de terror, ¿lo metemos? Bueno, se puede leer, sobre todo por las ilustraciones también, como un cuento de terror, yo diría más bien de horror, que está muy cerca, pero forma parte de lo que es en general mi forma de ver una cantidad de cuestiones y que pasan o se deslizan a través de los géneros. Por ejemplo, en este relato está otra vez la tensión entre una explicación sobrenatural o cuasi fantástica y otra explicación perfectamente racional, lógica, ligada a lo científico, ¿no? Claro. O sea, esa es una de las clases de tensiones que aparecen siempre en mis novelas y en otros de mis cuentos. O sea, digamos, no pienso en mi escritura como género por género, sino que salen las historias con algún sesgo hacia alguno de los géneros. Sí, sí. Lo que yo noté que esta novelita, este cuento largo, esta Cuento novela, largo, no sé cómo sí, llamarlo, un cuento largo. Un gato muerto, es muy disfrutable, aún siendo un tema de horror, como vos decías, pero también no tiene que ver con esas tramas tan complejas y tan maravillosamente complejas que tienen muchas de tus novelas. Pienso en Crímenes Imperceptibles, pienso en, bueno, La muerte lenta de Luciana B., que fueron libros muy leídos en su momento, algunos de ellos, Crímenes Imperceptibles, pasados, bueno, los dos fueron llevados al cine. Digo, que son tramas de relojería que tienen que ver con el rigor del policial. Claro. Acá me parece que es como una historia más sencilla, ¿no? Bueno, es una Más al historia hueso. de atmósferas y es un cuento, ¿no? Un cuento largo que para mí tenía que tener esa extensión y en todo caso esas vicisitudes de la trama, ¿no? Tienen que ver con la idea que disparó el cuento es como un crimen menor del que una persona se apropia puede llevarlo a, digamos, a perder la vida de algún modo, ¿no? ¿Hasta cuánto se puede contar del argumento? No, podemos decir que Hay es un gato que desaparece. un físico que llega a una casa, acaba de alquilar un departamento, todo parece estar bien, pero a la noche hay un gatito recién nacido que no lo deja dormir, entonces empieza a perturbar su vida diaria, el sueño. Y a partir de ese gato comparece todo un mundo, digamos, amenazante, ¿no? Hay una idea de los gatos que proliferan en la ciudad, de las viejas que se dedican a alimentar gatos, la idea de una maldición arrojada sobre... Y el gato desaparece exactamente y de algún modo reclamar el crimen de ese gato le permite a él tener una relación con una vecina. Entonces ese es el paso, digamos, de la transfiguración de un cuento, por así decirlo, realista en el elemento del horror, claro. Hablamos con Guillermo Martínez y esta vieja, que es una vieja que se dedica a alimentar gatos, que uno enseguida lo que piensa es
lo que fue en algún momento el jardín botánico, yo recuerdo perfectamente, ¿no? Que uno Exactamente. caminaba por los bordes del botánico y había como platitos cada 3, 4 metros, y todas las noches iban mujeres generalmente. Claro, como una secta sí, casi. como una secta. Y a su vez también lo enlacé yo con el estereotipo, ¿no? de la bruja de Disney, ponele, ¿no? La bruja mala, que es realmente amenazante la mujer de tu novelita. Claro, de hecho hay un guión, y quizá haya una película próximamente, de hecho están vendidos los derechos, y dentro del guión explotaron mucho más toda esta idea de una secta de ancianas que se dedican a alimentar los gatos, ¿no? A mí me parecía... En un momento se dice que en el botánico él tiene como la sensación de que va a salir una nueva especie, ¿no? Pues están todos los gatos, hay una multitud de gatos en el botánico y da la sensación de que puede aparecer otra especie, ¿no? Dentro de esos gatos. Y también todas las leyendas que han arrojado, ¿no? En una época se decía que desaparecieron los gatos del botánico porque habían alimentado a los leones y a los tigres del zoológico, que quedaba... otros que los habían agarrado y los habían llevado al medio del campo. Bueno, algo pasó porque desaparecieron. Sí, sí. Hace poco sacaste el libro 11 tesis y antítesis sobre la escritura de ficción. Sí. La pregunta es, ¿hasta dónde se puede enseñar a alguien a escribir? ¿Cuánto hay de curiosidad propia? ¿Cuánto hay de entrenamiento? ¿Y cuánto hay de algo que ya se trae? Bueno, lo que yo digo al principio del libro es que para mí hay 3 aspectos principales al escribir, en la actividad de escribir, que uno puede separar, por supuesto conviven, pero uno puede separar para pensar por separado, aunque sea, que son la originalidad de ideas, la resolución, es decir, la forma, todos los aspectos técnicos que hacen a concretar una forma posible para la historia, y la escritura. Entonces yo creo que esos 3 aspectos de algún modo se pueden cada uno, no diría enseñar, pero se pueden ejercitar por separado, ¿no? La originalidad a través de la lectura, a través de la confrontación del tema sobre el que uno quiere escribir con aquello que se ha hecho. La resolución o la ejecución, con lo que se hace típicamente en los talleres literarios, de discutir la estructura, la forma que mejor le cuadra a cada cuento, en dónde empezarlo, cómo introducir los personajes, todos los problemas concretos de la escritura creativa. De hecho, yo di muchos años de escritura creativa y el libro es algo así como un resumen de lo que yo pude recoger como aquello que se puede enseñar. Y la tercera parte es, en la escritura, la lucha contra el lugar común, el registro adecuado, la elongación de hasta dónde uno llega hacia lo alto y hacia lo bajo, el cierto oído para lo coloquial, la creación de lo coloquial. Yo creo que lo coloquial no es simplemente justamente el oído, sino también que hay una manera de seleccionar dentro de lo coloquial. Entonces yo creo que todas esas cosas se pueden, no diría quizá aprender en el sentido de que, termino 5º año y me recibo. De escritor. ¿No? Pero sí en la confrontación, en la discusión de textos, etcétera, se va ejercitando algo que te permite después reconocer, primero en general en los textos de los otros y después en los propios, por lo menos algunos criterios, algunos caminos. Ahora, con vos se da algo, me parece muy particular que se da con otros escritores, que vos no sos alguien que uno puede sospechar que en algún momento dijiste, voy a escribir, sino que lo tuyo es como una ingeniería literaria, es pura literatura por momentos, no es alguien que tiene una catarsis y quiere contar una historia, porque, me parece que sos más vos sos fanático de Henry James, de sí. Borges, de ese tipo de escritores, no alguien que porque
le pasó algo muy importante en la vida, se dedica a contarlo y a repetir esa historia. Bueno, te agradezco mucho porque creo que esa es una de las distinciones esenciales para mí. O sea, en ese sentido me siento muy afín a Pablo de Santi, con el que recién hablábamos, ¿no? Somos como escritores de la imaginación, lo llamo yo. Sí, o sea, imaginamos historias más allá de... Y a su vez vos sos matemático. Sí. Y yo creo que hay una relación ahí. Bueno, no sé, esa parte no estoy muy seguro. Me pregunto si saco de la información de las solapas que soy matemático, ¿cuántos reconocerían, por ejemplo, en este cuento que hay un matemático detrás? ¿No es cierto? Yo tengo novelas, La mujer del maestro, que es sobre escritores, La última vez, sobre críticos literarios, donde la matemática no aparece. Sí entiendo cuando se dice quizá que hay alguna claridad en las tramas, ¿no es cierto? Esto que decías de la relojería, pero bueno, eso también lo tenía Agatha Christie, por decir a alguien que no tiene nada que ver con la matemática. Es algo de la estructura propia del policial que es afín a la estructura lógica y se puede pensar como afín a la matemática. Guillermo Martínez, escritor, sos de Bahía Blanca, te fuiste a los 20 y pocos años de tu ciudad y nunca dejaste de hablar o incluso de escribir sobre tu papá. Tu papá que jugaba al ajedrez, que les hacía escribir cuentos, que hacía como ceremonias literarias, que escribía pero que no mostraba. Te pregunto cuánto tenés de tu papá y ahora que tenés una edad, tenés 62 años, en el cual ya me estoy acercando a la última edad de él. Nada, ¿qué pasa? ¿Y es un espejo? ¿Cómo funciona eso? No, ojalá, mi papá era un lector mucho... sí, yo jugué al ajedrez, ahora ya hace rato que dejé de jugar. Yo tuve muchas de las cosas de mi papá y algunas que él no hizo, que no intentó, y él tuvo muchas otras que yo tampoco intenté. O sea, él era ingeniero agrónomo, le gustaban las plantas, tenía una curiosidad más diversa, te diría yo, ¿no? O sea, leía en todos los géneros, tuvo toda una especialización en economía agraria, o sea, sabía mucho de economía. De hecho, por ejemplo, era el que escribía la línea del Partido Comunista relacionado con el campo. O sea, era como un teórico y parte de la biblioteca de mi casa era toda la biblioteca marxista que te puedas imaginar. Diezmada en algún momento, en el 62, cuando lo metieron preso y decomisaron la biblioteca. Pero él tuvo más, yo lo veo a la distancia como más curioso en cuanto a número de autores, cantidad de libros diferentes que leía, etcétera, ¿no? Yo soy un poco más, me quedé con menos autores, pero quizás los leí más in extenso, ¿no? O sea, por ejemplo, leí muchos libros de Henry James, muchos de Thomas Mann, casi todos Lawrence Durrell. Cuando me gusta un autor, ahora Kundera, leo bastante exhaustivamente, digamos. Y bueno, después yo hice toda la parte de matemática que él hubiera querido hacer, ¿no? Pero le gustaba mucho la matemática, pero bueno, yo hice toda una carrera en ese sentido. Y lo que él no tenía para nada era el deporte. Y a mí siempre me gustaron los deportes. De chico hice varios deportes, hice natación, intenté jugar al básquet por estar en Bahía Blanca, me dediqué a jugar al tenis, y todo eso él me llevaba, viste, a los partidos, los torneos, pero nunca jamás intentó ningún deporte. Ese mundo le era totalmente indiferente, digamos. Guillermo Martínez, escritor. Contabas el tema de tus estudios como matemático que te llevaron no solo a que te vaya bien, sino a llegar a estudiar a Oxford, ¿no? Digo, ¿en qué momento que te iba bien como matemático aparece la escritura? Es que la escritura, como dice él, aparece desde que mi papá nos juntaba los domingos a escribir y nos leía todo el tiempo. O sea, escribir era parte de leer en mi casa ya. Es decir, yo mi primer libro de cuentos lo terminé a los 19 años, cuando todavía no había pensado en estudiar matemática. Yo participé en concursos literarios a los 12, a los 14, a los 16 años. Así que yo fui haciendo mis primeros cuentos y publiqué mis primeros libros sin saber si me iba a dedicar a la matemática, porque tampoco fue claro para mí, no fue una decisión
inmediata la de hacer matemática. Yo quería hacer una primera carrera que era ingeniería electricista para ganarme la vida, y luego mi plan era estudiar una segunda carrera como filosofía o letras, ¿no? Eso era. Y dentro de la ingeniería descubrí las matemáticas, o sea, fue casi un accidente de los 19 años, te diría, ¿no? Pues yo entré a los 16 a la universidad. O sea, estuve como 3 años en la universidad antes de decidirme a hacer matemática. Y me incliné por la matemática por la vinculación que yo vi con la lógica matemática, que era para mí como una especie de puerta indirecta de acceso justamente a los temas de filosofía, que lo es. Así que muy feliz de haber estudiado matemática. Pero nunca dejé de escribir mis libros a la par que hacía mi carrera de matemática. El primer libro en donde vinculé las dos cosas fue en realidad Borges y la matemática, que fue mi tercera. En realidad, acerca de Roederer hay algunos elementos de lo que es la elección de la carrera y cosas por el estilo, pero la primera vez en la que yo pensé en la vinculación de las dos disciplinas fue con el libro Borges y la matemática, que fue poco antes de escribir Crímenes Imperceptibles. Guillermo Martínez, bueno, decías que Un gato muerto ya está vendido como para llevarlo al cine, sí. Cine. Tenés ya varias novelas tuyas que fueron llevadas al cine, al menos 2, ¿no? 3. Crímenes Imperceptibles. La muerte lenta de Luciana B., que es La ira de Dios, que está en Netflix, y una novela mía que se llama Una madre protectora, que se adaptó como El hijo, también por Sebastián Schindel. Trabajan ahí Joaquín Furriel y Martina Guzmán. Bien. Está también en Netflix. ¿Y qué te pasa, digamos, ahora que es tan natural, ¿no?, que se lleven novelas o cuentos a la imagen? Cada vez hay más plataformas. Vos ahora cuando escribís un libro, si bien vos sos escritor y bueno, tu historia es tu historia, ¿pensás en que quizás lo que estás escribiendo va a tener un correlato audiovisual? Pienso que puede llegar a tenerlo, pero a la vez... ¿Te condiciona? No, eso te iba a decir. Casi todas mis novelas, y la que estoy escribiendo ahora también, y todas las que escribí después de Crímenes Imperceptibles también, están escritas en una primera persona o una tercera persona muy cercana a la primera. Y ese es un punto de vista que lo primero que hacen los directores para una adaptación es borrar a ese personaje, que es el personaje mío básico, ¿no? O sea, siempre es de algún modo alguien que cuenta en primera persona algo de lo que fue un testigo directo, ¿no? Esa es la manera que yo tengo habitualmente de narrar. Esa forma de narrar en donde vos podés deslizar tus pensamientos, análisis sobre una situación y hacer algo así como un zoom con ese punto de vista de la primera persona, es muy difícil para la adaptación al cine, ¿no? El cine es como si fuera una tercera persona que está desde afuera. ¿Qué te pasa con las adaptaciones? Y bueno, por eso tengo algunos problemas con las adaptaciones. ¿Sentís que son propias? O sea, que corresponden a tu obra. ¿O parcialmente, parcialmente. Depende del director. No, siempre hay algo que sí y siempre hay algún ruido, que en general viene por el lado del casting también, ¿no? Porque uno se imagina los personajes con ciertas gestualidades, apariencias, y no necesariamente después los actores tienen que ver con Martínez, ¿te quedas un cachito más? Sí, cómo no. Nos vamos con Un gato en la oscuridad, la versión de... traje la versión... No, nos vamos con... Mirá, de Love Cats, de The Cure. Todo está relacionado con tu novela, Un gato muerto. Y después seguimos conversando un rato más con Guillermo Martínez. Dale. Thing we
Flores Negras, por Nacional, tu radio. Nacional Noticias. El país en una sola radio. 6:30 de la tarde en todo el país. La legislatura porteña debate el presupuesto 2025, entre otros proyectos sustanciales. En una maratónica sesión y en la última del año, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires debate leyes sustanciales para las y los porteños. Se discute en estos momentos la ley del presupuesto 2025 y el oficialismo confía en tener los números para su aprobación. Los cambios que propuso el gobierno de Jorge Macri al Código Urbanístico también aguarda su tratamiento definitivo, por lo que se prevé que la jornada será extensa y llegará hasta la noche. A su vez, al igual que ocurrió en el Congreso, el proyecto de ficha limpia en la ciudad fue rechazado y para eso contó con los votos de la izquierda y de Unión por la Patria, mientras que la asistencia vitalicia a los sobrevivientes y familiares de víctimas de Cromañón se sancionó con el apoyo mayoritario de los legisladores. Informó Penélope Moro para Radio Nacional, tu radio. Internacionales. Luis Ignacio Lula da Silva evoluciona favorablemente luego de la última operación. El parte médico indica que la intervención realizada al presidente del Brasil fue exitosa y que el mandatario respondió bien al tratamiento. Está despierto y consciente. Lula, de 79 años, fue sometido ayer a un procedimiento médico para evitar una mayor hemorragia en la cabeza luego de la operación practicada el martes. Se espera que el jefe de Estado brasileño continúe bajo vigilancia médica durante varios días hasta retomar sus funciones la próxima semana. Datos del tiempo. En Aminga, La Rioja, el cielo está ligeramente nublado, la temperatura es de 38 grados 8 décimos. En Amenábar, provincia de Santa Fe, 32 grados 5 la temperatura, el cielo está mayormente nublado. El Chaltén, Santa Cruz, cielo algo nublado, temperatura 17 grados 4 décimos. Y aquí en Buenos Aires tenemos cielo parcialmente nublado, 29 grados 7 la temperatura, humedad 46%. Informó Radio Nacional en todo el país. Más información, radionacional.com.ar. Radio Nacional, tu radio soy, sintonía que a todos doy. Todos los sábados de 10 a 13 te esperamos 100% Nora en Radio Nacional. Música, información, actores, cantantes, reflexiones. Te acompañamos en la mañana de los sábados, el momento más lindo del fin de semana. Soy Nora Brioso, acá por Nacional, tu radio. En todo el país celebramos. ¡Felices fiestas! Nacional, tu radio. Fui a un curso de jardinería. El profesor dijo, saquen una hoja, saquen una hoja, saquen una hoja, saquen una hoja. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año. En todo el país, Nacional, tu radio. Flores Negras, con la conducción de Mariano del Mazo, en Nacional, tu radio. Menos 25, estamos aquí con Guillermo Martínez, que nos vino a visitar, tuvo la deferencia de acercarse aquí a Flores Negras. Tiene un libro nuevo, Un gato muerto, con ilustraciones de Santiago Caruso. Es parte de una nueva colección, una colección que arrancó de Minotauro, se editó ya en España, ¿no? Sí, es una colección que se publica en España con clásicos y contemporáneos. Y aquí en Argentina esta sería el lanzamiento del primer número con mi relato, y luego vendrán también otros, también ilustrados, ¿no? Otros libros ilustrados. Hablábamos de las adaptaciones y recomendás El Hijo, que está en Netflix.
que está basado en uno de tus textos, una de tus novelas. Sí, es una película de Sebastián Schindler, trabajan Joaquín Furriel y Martina Guzmán, y está basado en una novela mía que se llama Una madre protectora. Desde que empezaste a escribir hasta ahora, esta pregunta tiene que ver quizás con lo que me pasa a mí, que nosotros somos parte de una generación anfibia, ¿no? Porque tuvimos una educación analógica y de pronto ahora estamos envueltos, ¿no? en una selva de redes y otras cosas. Desde que empecé a escribir ahora, ¿cómo haces con el tema de la concentración? ¿Apagás todo y te dedicas a escribir? No, me levanto temprano a la mañana y, digamos, mientras desayuno veo las principales noticias del día y después me pongo a escribir y trato de no prestar demasiada atención en esas horas que estoy escribiendo, pero cada tanto me voy a hacer un café, miro, y además, viste cómo son, te llegan cosas por WhatsApp, por el mail, entonces a mí me resulta muy difícil clausurarlo todo durante 5 o 6 horas. Pero trato también de que no interfiera demasiado. Pensar algo que me ayuda, y es que viví en una casa con otros 4 hermanos, donde para estudiar era imposible decir, bueno, silencio que voy a estudiar. Eso no existía. Entonces yo siempre me concentré, no importa cuál fuera el ruido que hubiera afuera. Sí me cuesta más cuando me cambio de lugar, si tengo que viajar hasta que me establezco, hasta que encuentro el lugar para trabajar, pero una vez que tengo un lugar para trabajar, en general me concentro con facilidad. ¿Tenés ya alguna historia dando vueltas? Sí, estoy escribiendo otra novela, una novela que está más quizá en la línea de las novelas de Patricia Highsmith, o sea, tiene que ver con 2 libros que a mí me impactaron mucho al leerlos. Uno es Cosmos de Gombrowicz y el otro es Las manos sucias de Sartre, una obra de teatro que había leído yo en la adolescencia, y hace un par de años vi una representación muy buena que hubo, creo que de Eva Lack en San Martín. Eva Lack. Sí, y es una novela que transcurre en una especie de Argentina en la transición de la dictadura a la democracia, y hay un militante que tiene una misión que es matar a alguien, ¿no? A alguien inocente, además. Entonces se juega toda esa cuestión de los remordimientos, de conocer a quien hay que matar, de la cercanía. Entonces, en ese sentido se parece más, es una novela de atmósfera más que el policial de intriga que yo practiqué hasta ahora. Claro. Bueno, Guillermo Martínez, la verdad que muy lindo conversar con vos, muy lindo leerte. Gracias. Tenés ya una obra frondosa, muy interesante, muy interesante. Tenés eso que a veces se encuentra y a veces no, que tenés una voz propia, ¿no? Hay algo ahí que se llama estilo a veces. Casi el mejor elogio que se le puede hacer a un escritor. Y, ¿no es cierto? Es quizás lo más difícil. Pero bueno, me parece que hay, incluso me parece que dentro de tu narrativa hay como novelas hermanas entre sí, ¿no? Sí, hay algunas afinidades secretas que para los que son lectores míos pueden ver los pasajes, ¿no? Entre una novela y otra. Me gusta esa idea de que haya algo así como una historia más que se va entretejiendo y que es secreta solo para aquellos lectores que han sido consecuentes, ¿no? Bueno, suerte con todo lo que viene. Muchísimas gracias. Guillermo Martínez, aquí en Flores Negras. Muchas gracias. Una gran mesa en todo el país. Felices fiestas. Nacional, tu radio. Hola a todos. Bueno, soy Adriana Brodsky y les quiero contar que para mí la mejor forma de disfrutar una buena película, obviamente, es en el cine. Y yo siempre elijo las pantallas grandes de Cines Multiplex. En Cines Multiplex te esperamos todos los días con una promo de precios bajos y amigables. Más info en multiplex.com.ar. Vení a Multiplex. Vení a ver tus películas preferidas. Ahora viví la experiencia 4D en Multiplex Belgrano. Nacional da la hora.